Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes un día sábado, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor a través del mensaje. Y siempre, como lo digo siempre, esperando que el Espíritu Santo nos asista en esta noche y que añada cierta iluminación a la palabra que Dios tiene para todos nosotros. Amén. Gracias también por los hermanos que siempre comparten, que ponen un like. Y es una forma también de estar con la obra del Señor, ¿cierto? Estar con la palabra que nos edifica para que también otros sean edificados. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 33 al 35, vamos a leer. Amén. Hechos, capítulo 2, versículo 33 al 35. Dice: Hechos 2, dice así: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Esa es la palabra de esta noche. Y bueno, amados, en este versículo que ya hemos leído, habla: así que exaltado por la diestra de Dios, la diestra de Dios. Y David dice, no subió al cielo, pero él mismo dice, David, siéntate a mi diestra. Amados que nos escuchan, iglesia, la diestra de Dios tiene que ver con el símbolo del poder de Dios, diestra. Ese poder de Dios que hiere a los enemigos. Por eso David decía, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hiera a los enemigos y libera a su pueblo. Cuando Pedro habla esta palabra en el libro de los Hechos, se refiere a la ascensión de Jesús. La ascensión tiene que ver que nuestro Señor subió a un sitio más alto. Porque el libro de los Hechos nos muestra que fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos. Y ellos, cuando dice, la escritura dice que cuando ellos estaban con su mirada fija en el cielo, esperando que él desapareciera, y de repente vieron dos hombres vestidos de blanco al lado de ellos. Y le dijeron, ¿por qué están parados aquí con su mirada en el espacio? Este Yahshua, quien ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma que le vieron ir al cielo. Entonces, amados, cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, esta palabra, que después de la resurrección, amados, después de la resurrección de nuestro Señor,
40 días ellos vieron a Yahshua, ellos vieron al Señor después de la resurrección y le habló acerca del reino de Yahweh, acerca del reino de Dios. Entonces, amados, vemos que como lo que anunciaron estos dos ángeles, el anuncio tiene que ver con el mensaje, amado, el anuncio. Y ese anuncio que dijeron los ángeles dice que Jesús volvería de la misma forma en que se fue. Ellos vieron, ¿cierto?, cuando Él ascendió a los cielos en una forma corporal y visible. Lo vieron. Y esa palabra anunciar es dar noticia, es dar aviso de algo, la noticia. Y este anuncio de que Jesús volvería de la misma forma no es una historia casual ni cíclica. Es la venida de Yahshua para juzgar y ejercer autoridad sobre la tierra. Entonces, cuando Él venga, lo que nosotros tenemos que hacer es estar listos para esta venida sorpresiva. El Señor mismo dijo que la hora no se sabe ni cuándo, pero tenemos que estar, ¿cierto?, preparados, listos, trabajando. ¿Cómo, en qué forma podemos estar trabajando? Difundiendo el Evangelio. Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Y esto implica que reconocemos que cada día Él es nuestro maestro, Él es nuestro jefe, a quien nosotros tenemos que rendirle cuenta, ¿cierto?, por el trabajo y la obra que se hace aquí en esta tierra. Entonces lo que Pablo nos recuerda es que trabajemos como para el Señor, no para los seres humanos. Siempre lo hacemos como para Dios. Porque el mismo Pablo a los tesalonicenses dice, el día del Padre vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie lo sabe. Hay muchos que han tratado de poner fecha del regreso de nuestro Señor, pero son necios. Y no nos dejemos engañar por algunos que dicen saber la fecha que Él viene, porque no se menciona ni la hora ni cuándo va a venir. Lo único que sabemos, amados, es que el Señor volverá y estar preparado. Y esa preparación debería estar siempre en nuestra vida, siempre listo, ¿cierto? Supongamos, amados, amada iglesia, que viniera hoy. ¿Cómo lo encontraría viviendo? ¿Está listo para encontrarse con Él? Entonces, estar preparado para la venida del Señor significa que tenemos que hacer también una confesión a Dios, adorar a Dios, recibirlo, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra vida. Esa adoración es una adoración a Dios, a este Dios, como dice el Salmo 110, versículos 5 y 6, que dice que Yahweh a tu mano derecha ha destruido reyes en el día de su ira, porque Él va a juzgar a las naciones. Cuando Él venga, va a venir, ¿cierto?, a esta tierra a vencer las fuerzas del mal, a vencer las fuerzas del mal. Aunque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos al Señor en nuestra vida, ya Dios ha vencido, ¿cierto?, al mal, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, amado, cuando venga Cristo, cuando venga Yahshua, va a vencer a todas las fuerzas del mal. Viene un juicio sobre los reyes en el día de su ira, aquellos que no creyeron en el Señor. Y Él juzgará a las naciones. Dice Salmo 105, versículos 5 y 6.
En este Salmo 110, versículos 5 y 6, en la Reina Valera, habla del Señor, el Señor a tu mano derecha. Pero cuando nosotros leemos, amado, la versión Kadosh, Él nos habla de Yahweh. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces las Biblias hablan de Señor o Adonai. Los masoretas sustituyeron a Adonai o mi Señor. Pero en la Biblia Kadosh, la que está más cercana, ¿cierto?, a los escritos, habla de Dios, habla de Yahweh, habla de Dios. Por lo tanto, amado, lo que habla, ¿cierto?, también en el libro de Mateo, capítulo 26, 64, cuando Jesús dijo, yo te digo que un día verás al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha de Yahweh. Entonces aquí, cuando Jesús está citando estas palabras, Yahshua cita su identidad, identificándose a sí mismo como Yahweh, como Dios mismo. Como el anciano de día, como que dice en el libro de Daniel, el anciano de día. El anciano de día es Yahweh, es Dios. Siempre en la literatura, en la versión, o sea, perdón, en la literatura de la Biblia, nos habla muchas figuras. Cuando la Biblia a nosotros nos habla, amado, de nieve y de lana pura, nos habla de nieve, que son figuras que son blancas, ¿cierto? Y esto simboliza la pureza. Cuando usted se encuentra con estas figuras, por ejemplo, en Isaías 1:18, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 al 5, le habla de estas figuras blancas, ¿cierto? Figuras que son como la nieve, está simbolizando la pureza. Y llama de fuego, el fuego siempre se asocia con el juicio de Dios. El juicio que ha llevado, ¿cierto?, sobre las naciones, sobre el pueblo de Israel. Podemos verlo en Éxodo, en Isaías, en Hebreo, que nos habla Hebreo 12:29, que habla, ¿cierto?, de juicio. Y también la Biblia me habla de figura que el trono tiene forma de carruaje. Entonces, pues, tenemos que entender estas figuras literarias que se encuentran en la Biblia para poder entender el mensaje que nos entrega el Señor. Y habla también del Hijo del Hombre. Cuando habla del Hijo del Hombre, amada iglesia, esto significa mucho más que un ser humano. Es un título mesiánico. No es un término simple. Es la obra mesiánica del Hijo, ya que Él recibiría el dominio. El Hijo del Hombre es a la vez un ser divino que bajó del cielo. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña que eso es semejante a los hombres, como siervo. Y Jesús, Yahshua, se aplicó a sí mismo este título. Entonces, cuando se habla, amado, de la diestra de Dios, es una posición de autoridad en la relación con un rey. Y eso es lo que ocupó nuestro Señor cuando Él ascendió al cielo, un lugar más alto, a la diestra de Dios, en una posición de autoridad. Entonces, cuando Jesús hablaba de esta forma, amada iglesia, y Él decía, ¿cierto?, que era el Hijo del Hombre, dice que los sacerdotes se rasgaron sus vestiduras y dijeron, y este hombre está blasfemando. Porque ellos entendían que Jesucristo estaba blasfemando, que se hacía pasar por el Hijo del Hombre, como un título mesiánico. Que de acuerdo, amado, a la ley judía, que era la Torá oral, la pronunciación del nombre de Yahweh era prohibido para ellos. Entonces ellos rasgaron las vestiduras, porque era una blasfemia, amada iglesia, era una ofensa verbal contra la majestad divina. Pero nosotros, amados, entendemos que nosotros que estamos adorando
que Yahshua HaMashiach es nuestro Señor, es nuestro Salvador, lleno de fidelidad y verdadero. Él es justicia, Él es el que dicta juicio, Él es el que va a la batalla, como lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y esto a nosotros, amados, nos da una esperanza, nos alerta también, ¿cierto?, contra las falsedades de Babilonia, el fiel y verdadero. Este fiel y verdadero que va a venir, ¿cierto?, un día en un caballo blanco con una espada en su mano, ¿cierto? El fiel y verdadero escrito en su muslo, que es el fiel y verdadero, contrasta con la falsedad de Babilonia. Lo que habla en Apocalipsis capítulo 18, usted lo puede leer, que habla de Babilonia. Había la antigua Babilonia y la nueva Babilonia. Y esta Babilonia es un poder apóstata, hostil contra la doctrina pura de los apóstoles del pueblo de Dios, de la palabra que está escrita. Por eso le dije que muchas veces nosotros tenemos que ver en la palabra del Señor, tenemos que ver muchas imágenes, ¿cierto?, que tenemos que saber entenderla para poder aplicarla. Apocalipsis 17, 16 habla, dice, vi a la mujer borracha de la sangre de los Kadoshim, esta es una Biblia Kadosh, de los santos de Yahweh. Y cuando habla de una mujer borracha, es un falso sentimiento del triunfo sobre la iglesia, de los malignos. Por lo tanto, amado, en el último siglo, millones han sido asesinados por gobiernos que son opresores, y muchos de ellos eran creyentes en el Señor. Por eso que dice Apocalipsis 7:6, dice que vi a la mujer borracha de la sangre de los Kadoshim, santos de Yahweh. Esto es de la sangre de la gente que da testimonio a Yahshua, gente que fue asesinada. Y por eso que cuando Juan ve esta visión, dice que él quedó atónito, ¿cierto?, de lo que estaba viendo. Esta es la visión, amado. Que este fiel verdadero contrasta con la falsedad de Babilonia. Por eso que la Babilonia antigua fue destruida. La verdad de esta mujer con falsos sentimientos que tiene triunfo sobre la iglesia. Pero nosotros vemos, amado, que cada mártir que cae bajo su espada solo fortalece a la iglesia. Hombres que son muertos por hablar de nuestro Señor, por hablar de Cristo. Porque hablar de Cristo es la palabra de Yahweh, sobre lo que dice Apocalipsis 19:13, la palabra de Yahweh. Dice que Apocalipsis 19:13, en la Reina Valera, habla del verbo de Dios, el verbo de Dios. Y el verbo de Dios tiene que ver con la palabra de Dios, la palabra de Yahweh. Nosotros podemos leer el Salmo 119, que nos habla, ¿cierto?, de la palabra, 119, 133, y que dice, afirma mis pasos en tu palabra. ¿En qué palabra? En la palabra de Dios, en la palabra de Yahweh. Y esto nos da esperanza. Y que ninguna iniquidad me domine, que ninguna maldad me domine. Entonces la palabra de Dios es lo mismo que el verbo de Dios. El Rey de Reyes y Amo de Señores. En la Biblia Kadosh habla de esto, Rey de Reyes y Amo de Señores. Porque muchos hoy en día se creen reyes en esta tierra. En esta tierra hay hombres que se creen reyes, pero van a morir como hombres. Entonces el Rey de Reyes es Yahshua, es la palabra de Dios, y el amo de todas estas personas que se creen señores. Por eso que hago una diferencia entre la Reina Valera y la Kadosh. La Kadosh, en Apocalipsis 19:13 dice,
estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. Pero la Reina Valera habla de rey y señor de señores. En su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores, en el Apocalipsis 19:16. Pero el Akadosh habla Rey de reyes y amo de señores. Y esto me indica, amados, que hay una diferencia. Él es el Rey de reyes. Él es el rey de todos los reyes de esta tierra, los que se creen reyes en esta tierra. Y esto a mí me da esperanza, porque yo creo en el Rey de reyes. Yo no creo en un hombre que se diga ser rey en esta tierra. ¿Me entiende? Por lo tanto, esto a mí me da esperanza, porque no hay ningún hombre que le pueda hacer justicia. Aquí en esta tierra no hay ningún hombre que le pueda hacer justicia a Dios. Él es más grande que cualquier descripción o expresión que el hombre pueda hacer, que la mente humana pudiera idear para él. Entonces, cuando habla que él es el Rey de reyes y el amo, ¿cierto?, de los señores, este título indica la soberanía de Dios. Él es el soberano. No hay otro soberano aquí en la tierra. Es el que va a venir, ¿cierto?, en un caballo blanco con una espada en su mano. Va a venir a hacer justicia. Gran parte de este mundo, amada iglesia, está adorando al anticristo. Creen que tiene todo el poder y la autoridad este anticristo. Pero es el Rey de reyes y el amo también del anticristo, de los anticristos, de los señores que se levantan en esta tierra. Y esto es lo que a nosotros nos enseña, amado, y nos alerta, ¿cierto? Y nos da esperanza, que es la marca final de los poderes que son falsos en esta tierra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17, y dice: reúnanse para el gran banquete de Yahweh. Este gran banquete es un contraste con las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero, amado, dice que cuando venga Cristo, cuando venga Yahshua, estarán las bodas del Cordero, ¿cierto? Todos aquellos que aceptaron a Cristo, que aceptaron al Señor. Pero hay un contraste con este Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Porque hay una devastación aquí. Hay un juicio. Por mientras que los hijos de Dios van a estar diciendo: gocémonos y alegrémonos. En Apocalipsis 19:7 dice esto: démosle la gloria, porque el momento ha llegado para las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado para sí misma. La iglesia de Jesucristo se ha preparado para esas bodas. Pero también, amado, hay un contraste, como le decía. Hay una gran cena de Dios, que es una devastación, que habla del lago de fuego. Capítulo 19, versículo 20. Habla del lago de fuego. El lago de fuego, amados, amada iglesia, tiene que ver con el destino final del impío. El impío, el que no cree, el que rechaza a Cristo. Es Satanás, la muerte, el Hades, ¿cierto? Todo aquel cuyo nombre no esté registrado en el libro de la vida será enviado a este destino, a un juicio. Entonces, amado, cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, me da esperanza para mi vida. Todo aquel que cree en Cristo tiene una esperanza, no aquel que no cree. Entonces la línea de batalla está a punto de empezar. La bestia, el anticristo, el falso profeta, Dios los ha citado para la batalla de fin, para derrotarlo. Él los invitó. Dios los ha citado. Ellos creen que han venido por su propia voluntad. No, el soberano los ha invitado. Pero para derrotarlo, pelear contra Dios, demuestra que su orgullo y rebeldía ha pervertido sus pensamientos. La victoria ya fue ganada por medio de Yahshua, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Por eso la salvación, amado, es segura, en lo que nosotros tenemos que creer,
que Jesucristo murió en la cruz por el pecado y resucitó entre los muertos. Por eso cuando Pedro habla, dice, como Mashiach, a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron. Ustedes lo ejecutaron. Cuando ellos escucharon estas palabras en Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37, 36 estoy exhortando, le estaba hablando a la casa de Israel. Ustedes ejecutaron la estaca, le decía Pedro, ustedes fueron. ¿Y qué es lo que hicieron aquellos que estaban escuchando el mensaje? Al oír esto, fue como punzarle el corazón. Y ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Punzar el corazón, ¿qué haremos? Amados, no es suficiente, amado, sentir tristeza por nuestros pecados. No es suficiente. Debemos permitir que Yahweh, que Dios, que nos perdone y debemos vivir como personas que han sido perdonadas por el Señor. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado mediante la palabra de Dios? Entonces, como la audiencia de Pedro, debemos preguntarle también a Dios qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Cuando nosotros estábamos en delito y en pecado, porque Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable, le preguntamos al Señor qué debemos hacer. Y ahí es cuando nosotros entramos a la obediencia. Cuando ellos hacen esta pregunta, lo que Pedro les dice, Hechos 2, 38 al 40, vuélvanse de sus pecados, regresen a Yahweh, sumergidos en la autoridad de Yahshua HaMashiach, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Arrepiéntanse, cambien la dirección de la vida del egoísmo, para que pueda venir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo a su vida, para que Él pueda perdonar sus pecados. El egoísmo, amados, es una actitud que se opone al amor al prójimo. La rebelión, amados. La rebelión es desobediencia a Dios. Se compara muchas veces con el espíritu de adivinación. Y adivinar tiene que ver con predecir el futuro, descubrir cosas ocultas mediante, cierto, de magia negra, de hechicería, todo ese tipo de libros de ocultismo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. No necesitamos ver otra cosa que la palabra de Dios. No necesitamos descubrir cosas ocultas. Por eso Pedro le dice en el libro de los Hechos, vuélvanse a Cristo. Vuélvanse a Cristo. No podemos salvarnos nosotros mismos. Volverse a Cristo es que pídale, en otras palabras, pídale perdón al Señor, pídale la misericordia, pídale la dirección, pídale su propósito. Y cuando habla de esto de sumergido en la autoridad de Yahshua HaMashiach, sumergido, tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo que viene en nuestra vida. Es la posición del Espíritu en nuestro corazón, compungir el corazón para que venga Cristo en nuestra vida. La obra de Cristo es la comunidad de aquellos que han aceptado, ¿cierto?, a Cristo en su corazón. Es un símbolo de nuestra fe. El arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de conducta, y reconoce que solo la verdad está en Cristo para la salvación. No hay otra salvación, sino que a través de Cristo. Por eso que cuando Pablo le hablaba a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4 al 6, le decía, desista de poner su atención en fábulas, en genealogía interminable. Hace un contraste, amado, aquí en
en este versículo que he leído, hace un contraste entre cuentos inventados y enseñanza del Evangelio. Por eso que el mismo Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 11, le dice, estas son las buenas noticias que fueron confiadas a mí. Son las noticias de Yahweh. Las buenas noticias del glorioso y bendito Yahweh, el bendito Dios. Esas son las buenas noticias. Entonces, como dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, ahora voy a soltar el 5, dice, y el propósito de esta carta es promover el amor de un corazón limpio. Un corazón limpio. Porque a través de la presencia del Espíritu Santo que viene a la vida del hombre, no tiene que estar pensando en fábulas, en genealogía interminable, sino que tener un amor en un corazón limpio. Y por eso cuando nosotros vemos a Jesucristo predicando en el libro de Mateo capítulo 5, cuando dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es una buena conciencia, es una confianza, amado, una confianza sincera en nuestro Señor. Por eso que cuando Pablo le decía en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6, algunos apuntando al blanco fallan y se han desviado a discusiones infructuosas. La palabra infructuosa tiene que ver con que nos llevan fruto, que nos llevan fruto. Por eso cuando le hablaba a Pablo también a los corintios, le decía, ¿no saben que ustedes son templos de Yahweh? Que el Ruach HaKodesh vive en ustedes, que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes son templos del Espíritu Santo, el templo de Dios. El templo de Dios. Cada uno que recibe a Cristo es templo de Dios. Nuestro Dios ya no habita en templos hechos manos de hombre. El templo de los judíos en Jerusalén no debía ser destruido. De igual manera, la iglesia no debe ser estropeada, arruinada por las divisiones, controversia o otro pecado, cuando los miembros se reúnen a adorar a Dios. Por eso Pablo decía, ¿no saben ustedes que que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh? Use su cuerpo para glorificar a Yahweh. Entonces, cuando Pablo estaba enseñando a los corintios, le estaba enseñando para vivir, ¿cierto?, en una sociedad corrupta. Amados, nosotros vamos a la congregación, recibimos la palabra del Señor, nos alienta nuestro corazón, nuestra vida, pero después tenemos que salir de la congregación a vivir nuestra vida normal. Es ahí cuando nosotros tenemos que dar a conocer que nuestros cuerpos han sido glorificados a través de Yahweh. Por eso dice, usen sus cuerpos para glorificar a Yahweh. Usen sus cuerpos. Cuando Pablo continúa y explicando en la palabra, dice que ustedes fueron comprados por precio. Cada uno ha sido comprado por un precio. ¿Cuál es el precio? El precio que pagó nuestro Señor a través de su sangre. Por eso Pablo le hace énfasis a los corintios, huyan ¿de qué? Huyan de las fornicaciones. Porque el cuerpo es posesión de Dios, comprado por la obra redentora de Cristo. Eso lo habla Romanos capítulo 3, versículo 34. Y cuidado con el mal uso de estos versos. Cuando dice huyan de la fornicación, muchos lo usan para criticar a un hermano de cualquier cosa. Lo que Pablo está hablando, amados, es nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Los cuerpos, nuestra vida pertenece a Dios. Muchos dicen que tienen el derecho de hacer con sus cuerpos lo que quieran. Tanta ideología, amados, que hoy día se dan. Esta ideología, amados, que está fuera del contexto bíblico. Tienen derecho a hacer con ellos los cuerpos que quieran, si nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Nada nos pertenece a nosotros. Y aquellos que dicen que sus cuerpos pertenecen a ellos son esclavos de sus propios deseos.
Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, amado, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y vive en nosotros, vive en nosotros. Ya dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos. Es comprado por precio. Por eso que está, el Señor siempre está en contra, ¿cierto?, del aborto, porque ese ser que viene en un vientre es un ser humano. Es un ser humano que viene. Entonces, nosotros no podemos estar cortándole la vida a nadie. Todos aquellos que aceptan a Cristo son comprados por precio. Y eso, cuando habla de comprados por precio, se refiere a un esclavo que ha sido comprado, ¿cierto?, en una subasta. Antiguamente, ¿cierto?, los esclavos eran comprados. Entonces, comprados por precio tiene que ver, o dejar de ser dueños de nuestro cuerpo, tiene que ver más o menos vivir como que en un edificio que sea ajeno. No debemos violar las normas establecidas. No debemos, y los que pertenecemos a Cristo, no debemos violar sus normas en el diario vivir, cada día. Por eso que cuando Pablo le habla a los efesios, le dice, fueron sellados por él con la promesa del Ruach HaKodesh, con la promesa del Espíritu Santo. Y eso debería nosotros, como hijos de Dios, fortalecer nuestra vida. Porque fue por el Espíritu Santo, fue por Cristo, ¿cierto?, por nuestro Señor, que pagó un precio. Y cuando Él paga un precio, nosotros le pertenecemos a Él. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios, porque el Espíritu Santo es el sello de Dios. Hay un sello. Ese es un sello, amado, que nadie lo puede quitar. Cuando usted acepta a Cristo, es que nosotros pertenecemos a Él. Y Él depositó la jarra, que es una garantía, la jarra de su Espíritu, que Él ha prometido. Es el Espíritu Santo, es un anticipo, es un depósito, amado, válida en un contrato. Su presencia en nuestras vidas, la transformación de nuestras vidas y lo que nosotros cada día vamos experimentando, ¿cierto?, para ir a la eternidad. Pablo le hablaba a los gentiles de nacimiento, a los gentiles en Efesios capítulo 2, versículo 11, y era para fortalecerle la fe a ellos, porque había un problema también sobre los que eran circuncidados y los no incircuncidados. Había circuncidados y no circuncidados. Los incircuncisos, como se les dice. Entonces, lo de la circuncisión, aquellos que eran judíos, ¿cierto?, de la Torá, consideraban impura toda la ceremonia de los gentiles, lo de la incircuncisión. Pero sabemos, amados, que a través de la Escritura sabemos que la circuncisión es un pacto que ya está abolido. Lo de la circuncisión, los que se consideraban puros, se consideraban limpios debido a su herencia nacional, su ceremonia religiosa, porque ellos decían, nuestro padre Abraham, ¿cierto? Ellos se sentían limpios. Pero lo que Pablo está subrayando, que los gentiles, tanto los gentiles como los judíos, son impuros delante de Dios y que necesitan a Yahshua HaMashiach para que los limpie. Por eso que nosotros hoy día, vemos a judíos ortodoxos que no tienen al Mesías y también a judíos mesiánicos. Entonces, esto es para entender lo que Pablo está hablando acá en Efesios 2, 11, 13.
es para entender cuán grande es el regalo de esta salvación. Nuestra antigua naturaleza era una condición impura, en sentido separado, ¿cierto? Estábamos excluidos y sin esperanza. Y estos versículos, amados, amada iglesia, usted que me está escuchando, estos versículos son para usted y para mí. Porque Pablo le dice a Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 al 13, por lo tanto recuerden el estado en que estaban antes. Recuerden ustedes cuando ustedes no tenían a Cristo, cuando ustedes eran gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. Recuerden. Entonces aquí vemos, amado, que estos versículos nos dan fuerza, porque ninguno está separado del amor de Dios. Cualquiera puede recibir a Cristo en su corazón, en su vida. Pablo decía, en aquel tiempo no tenían al Mashiach, estaban muy lejos, pero han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, por la sangre de Cristo. Eso a nosotros nos da una fortaleza. Amados, muchas veces, amada iglesia, escúcheme bien lo que les voy a decir. El orgullo destruye, pero la humildad te hace grande, nos hace grande. Por eso que 1 de Pedro habla también de eso. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Aquellos que estaban lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Entonces eso te entrega la gracia, la humildad. ¿Qué pensaban los judíos? Pensaban que en su fe, sus tradiciones, tenían la virtud de elevarlo por encima de cualquiera. Había un orgullo espiritual. Entonces, amado, hay que cuidarse con humildad y tenemos que dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida y animar a aquellos que están titubeando en la fe, darle fuerza, levantarlo, ¿cierto? Porque la palabra es para levantar, para construir, para eso es la palabra del Señor, para dar las buenas noticias, como el mismo Pablo dice en los Efesios capítulo 2, versículo 17, el anuncio como buenas noticias. Y les ha dado paz a aquellos que están cerca. Y no solamente los que están cerca, no solamente aquellos que recibieron a Cristo le da paz, sino también aquellos que están lejos. Dios quiere entregar paz a todo el mundo. Estas son las buenas noticias. Estas son las noticias que por medio de Él, ambos, esto cuando dice ambos, es judíos y gentiles, tenemos acceso al Ruaj del Padre, al Espíritu del Padre. Por lo tanto, los judíos estaban cerca de Dios, los judíos tenían el conocimiento de las Escrituras y lo adoraban en sus ceremonias religiosas. Los judíos desde muy pequeños, amados, empiezan a estudiar las Escrituras, la Torá. Pero los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos, ¿cierto? Que estábamos lejos y conocíamos poco y nada acerca de Dios. Alguien nos predicó, ¿cierto? Aceptamos a Cristo en nuestra vida y viene la gracia del Señor para darnos la libertad, ¿cierto? A venir al Padre, a venir a Yahweh a través de Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo decía, judíos y gentiles se han acercado por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Eso lo habla, ¿cierto? Efesios 2, versículo 13. Y después sigue hablando en el libro de Efesios, diciendo, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. O sea, en unión con
Padre, ¿cierto? El edificio completo crece hacia el lugar santo de la morada de Yahweh, en unión con Él, en unión, ¿cierto?, con el Mashiach, con Jesucristo. Muchas veces, amado, el edificio de una iglesia se le llama casa de Dios. Pero en realidad la casa de Dios no es un edificio. No son las murallas, sino son las personas. Siempre se nos ha enseñado de esa manera. Él vive en nosotros. Entonces, a través de nosotros se da a conocer al mundo, se da a conocer a otras personas. Él vive en nosotros. Cuando nosotros vivimos en armonía con otro, la gente puede ver que Dios es amor. Y de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, en la palabra del Señor. Reino de Dios y miembro de su familia. Por eso cuando Pedro siempre decía, está lleno, ¿cierto? Está lleno de la fidelidad con la enseñanza, con el compañerismo, partiendo el pan en las oraciones. Hay 4 características que habla aquí en esos capítulos 2, versículo 42, que habla partimiento del pan, ¿cierto? La fidelidad con la enseñanza, compañerismo y las oraciones. Y el partimiento del pan, en esos capítulos 2, versículo 42, dice, partían el pan en las casas, compartían su comida con alegría y sencillez de corazón. Entonces vemos, amado, que este surgimiento y crecimiento con la llenura de fe, en la unidad de un propósito, el propósito que Dios quería. El surgimiento y el crecimiento de la iglesia era que día a día, el Padre, ¿cierto?, les añadía a ellos lo que estaba siendo salvo. La unidad que había. Hoy en día, amado, no hay unidad. Eso es la unidad que falta hoy en día en todas las congregaciones. Todas las congregaciones se determinan por un cartel. No, amado, la iglesia de Jesucristo es universal. La iglesia de Jesucristo no es un edificio, no es un cartel. Las personas que han recibido a Cristo. Y a menudo se saltan, ¿cierto?, estos versos cuando dice, se reunían en las casas, compartían su comida con alegría y sencillez de corazón. Se saltan este versículo, ¿cierto? Estos versos, a menudo como les dije, los están saltando, porque veo que los hermanos adinerados vendían sus propiedades, ¿cierto? La Biblia lo dice, pero no para pagar diezmo, sino para ayudar a los hermanos que eran pobres. Yo no veo a través de la Escritura la práctica de quitarle más y más a los pobres para dársela al dirigente y viva mejor. Porque cuando Dios da ministerio, ¿cierto? Estos ministerios son para el servicio de la obra de Cristo. Eso es lo que habla Efesios 2:20. Tienen que ser sirvientes, servidores de Dios. Por eso que cuando Pedro dice en Hechos capítulo 2, versículo 47, día a día el Padre, el Adón, les añadía a ellos los que estaban siendo salvos. El Señor añadía. Había un crecimiento, y el crecimiento está dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque el compañerismo, amada iglesia, no estaba limitado a un día a la semana.
Muchas veces hoy día, ¿cierto?, se va a la congregación un día a la semana o 2 veces a la semana. Pero esto dice día a día. No estaba limitado. Era una realidad diaria. Era un gozo constante. Un gozo constante. Amados, como conclusión, quiero que oremos en esta noche. Él ha sido saltado a la mano derecha de Yahweh. Ha recibido del Padre lo que Él prometió a saber del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, y ha derramado este don que ustedes están viendo y oyendo. Ha sido saltado a la diestra y es símbolo de poder. Y es la ascensión de Jesús, que va a la diestra de Dios, ¿cierto? Él tiene todas las cosas, ¿cierto? Él las ve, todas las cosas. Él tiene dominio de todas las cosas. Está a la diestra de Dios, pero su Espíritu Santo es poder para nuestra vida. Amados, si tú estás pasando alguna necesidad y muchas veces están mirando, puestos los ojos en el cielo, esperando que Dios venga a tu vida, yo te digo que el Espíritu Santo está más cerca de lo que tú crees. Está más cerca de lo que tú crees. No sigan poniendo la mirada en el espacio, sino que en esta noche puedas aceptar a Cristo en tu corazón, en tu vida, para que Dios se manifieste para salvación. Si tienes una necesidad en tu vida, ora al Señor, clama al Señor. Y Dios te va a dar paz, Dios te va a dar tranquilidad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Ha sido predicado tu mensaje, tus buenas noticias, Señor, de que tú vendrás algún día, Señor, a buscar a tu iglesia. Pero la puerta está abierta, Jesús, sabemos, Señor. Por eso predicamos estas buenas noticias, para que muchos sean salvos. La palabra que hemos leído dice que tú añadías cada día a los que iban a ser salvos. Y en esta noche, Señor, quizás hay muchos que están clamando por enfermedad, por problemas familiares, no sé cuál será la dificultad, problemas económicos, no lo sé, pero sé que tu Espíritu Santo es el que convence. Toca sus corazones, amado Cristo, y inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Padre. Haz una obra en ellos, para que ellos puedan entender que adoramos a un Dios vivo, a un Dios que está siempre con nosotros, porque tú lo dijiste, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para enviar este mensaje, Señor, a toda la humanidad, anunciando, Señor, este mensaje como lo que dijo el Mashiach, nuestro Señor, predicar el Evangelio a todas las naciones, enseñándola en todas las cosas. Señor, tócales, Señor. Tócales para que tu Espíritu Santo se derrame en sus vidas y para que ellos puedan entender, Señor, que tú eres un Dios verdadero. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu y gracias por tu mensaje. Amén y amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Gracias también por Daisy de Marcano. Dice amén, gloria a Dios, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y estaremos nuevamente el próximo lunes, si Dios quiere, con otro mensaje del Señor. Comparta con sus amigos, con vecinos y ponga un like. Gracias también por aquellos que el día de mañana puedan ver en diferido este mensaje
esperando que haya sido de mucha edificación para su vida, porque ya ha sido de edificación para mi vida. Y siempre yo le pido al Señor de que me dé esa gracia, ¿cierto? De lo que sé, nada sé. Cada día aprendo más del Señor. Cuando nosotros predicamos el mensaje es para nuestra vida primero y después para ustedes. Así que Dios les bendiga, esperando que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma, su salud, que es lo más importante, tener salud y dar gracias al Señor. Cada mañana nosotros cuando despertamos le decimos gracias, Señor, porque tengo vida, porque estoy respirando, porque tú has cuidado de mí, ¿cierto?, en los sueños, y siempre estamos agradecidos de todas las cosas que Dios nos da. Así que como lo que leímos en esta noche, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Y cuál es la forma de estar preparado? Es aceptando a Cristo en su vida, en su corazón. Dios le empezará a dar las herramientas, ¿cierto?, para que ustedes puedan también difundir el Evangelio y hacer algo para la obra de Dios. Porque cada uno va aprendiendo cosas. Nosotros seguimos aprendiendo a pesar que llevamos muchos años en el Evangelio, pero siempre vamos aprendiendo cosas. Así que Dios los bendiga mucho y nos vemos el próximo lunes a las 20 horas, si Dios quiere. Dios les